A continuación, desde el Centro de Noticias Televicentro presentamos Frente a Frente con Renato Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buenos días. De nuevo, es un placer tener la oportunidad de moderar otro Frente a Frente. Hoy es el Día del Maestro. ¿Sabe usted que mis experiencias de los últimos años me indican que hay un resentimiento del magisterio? Hay un resentimiento del magisterio con los medios de comunicación, hay un resentimiento del magisterio con las autoridades de educación. Y eso lo compruebo cada vez que tengo oportunidad de dialogar con maestros. Yo creo que no hay familia en el país donde no haya un maestro. Yo tengo una hermana maestra de educación primaria y estoy seguro que si hago un sondeo, cada uno de los presentes hoy nos va a decir que en efecto, de una manera directa, está ligada a un pariente maestra o maestro. Y con quien más converso, precisamente es con mi hermana. Me imagino que ha de estar escuchando, viendo, aunque tiene la tendencia a andar monitoreando. Y se queda donde está el mejor tema según su visión de la vida. Pero hoy me alegra que estén los maestros en sus casas. La mayor parte está en sus casas porque en esta celebración tienen feriado. Y a mí me encantaría abordar la temática con el mayor equilibrio posible, tal como lo he hecho. Yo le digo a ella, no hay nada contra ustedes, no hay nada contra los maestros. ¿Quién puede estar en contra de quienes a uno le enseñaron a leer y a escribir? Y cuando el debate aumenta le digo, yo sí tengo un reclamo. El reclamo es para la dirigencia magisterial. Yo no me quiero dar cumbos esta mañana, pero sí ha habido periodistas en los últimos 35 años que le haya ayudado al magisterio como un activista del magisterio he sido yo. Cuando el estatuto del docente, cuando las huelgas por reivindicaciones salariales, porque yo sé que el salario de los maestros históricamente ha sido bajo. Es decir, nunca apoyé huelgas, nunca apoyé huelgas, porque la verdad es que estas asambleas informativas de los maestros se degeneraron totalmente en la última década. Pero siempre sus luchas fueron apoyadas por la mayor parte de la población. Cuando se aprobó ese estatuto del docente, pese a que hubo un ministro de Finanzas que advirtió que eso sería impagable en algunas décadas, todos apoyamos esa lucha del magisterio. Pero bueno, yo siento que la dirigencia magisterial perdió la perspectiva totalmente de su rol. La dirigencia magisterial llegó un momento en que utilizó las asambleas informativas y las huelgas como una herramienta para su propio provecho, para ganar elecciones en sus colegios, para asustar a los políticos, porque los políticos siempre han creído que si no tienen el favor de los maestros no pueden ganar una elección, aunque eso ya se va disipando. Pero lo que es peor, el rol de la dirigencia magisterial en este momento es de un activismo
político profundo, profundo. Y aquí la reivindicación por la calidad educativa quedó en un segundo plano. Entonces, eso es lo que yo le digo a mi hermana. Y miren que vengo hoy hablando de lo más cercano a mí, de lo que más quiero. Entonces, no es contra ustedes los maestros. Yo sé la calidad y la cantidad de maestros que tenemos en el país, de su propia bolsa, comprando tiza, ayudando a los niños que llegan sin comer, que llegan sin papel, que llegan sin lápices. Yo soy testigo de los niños criados en un hogar sin papá, que llegan a ofender, a denigrar, a cuestionar, a amenazar, a tratar mal a la maestra. Niños de 6, 7 años, a decirle: la próxima vez que me regañes, le voy a decir a mi papá que es marero para que te venga a matar, vieja hija de la gran P. Es decir, ¿cómo no reconocer la labor de la mayor parte de maestros en lugares recónditos del país, en lugares peligrosos de las ciudades más importantes por el número de habitantes de Honduras? Sí, que quisiera partir de una premisa. No hay prejuicio contra los maestros, los queremos. Pero, ojo, aquellos que han utilizado el magisterio, aquellos directores de escuelas que ahora se creen dueños de las escuelas, aquellos directores de escuelas o dirigentes magisteriales que, arropados justamente en su estatus, vienen y tratan de anarquizar al país porque sus posturas políticas están definidas. Yo creo que hoy tendrán que escuchar el programa. Les pido, por favor, ¿verdad? Porque le están haciendo un gran daño al magisterio. Yo siento que los maestros, la masa magisterial, tiene que sacudirse a esa dirigencia magisterial que la gobierna desde hace algún tiempo. Acusados de corrupción, de esto, de lo otro, de aquello. Yo siento que esa masa magisterial tiene que sacudirse a su dirigencia magisterial. Bueno, ya algunos dirán: ya metiste las de andar porque te prejuiciaste contra la dirigencia. Pero hoy, día del maestro, yo quiero decirle a la mayor parte de maestros, a estos que no son dirigentes magisteriales, que los queremos. Para hablar de la temática hoy aquí, el ministro de Educación, don Marlon Escoto, a quien le doy la bienvenida. Ministro, buenos días. Muchas gracias. Es un placer tenerlo aquí. También a don Carlos Hernández de Transformemos Honduras. Carlos, bienvenido. Buenos días. Buen día. A Cristian Mendoza, que es un estudiante ¿de qué escuela, Cristian? De la escuela 20 de julio. De la escuela 20 de julio. ¿Dónde está la escuela 20 de julio? Por la Avenida Vía Cristina. Hábleme fuerte, por favor, Tito. ¿En qué escuela dice? ¿En la 20 de julio? ¿Dónde está ubicada? En la Vía Cristina. Vía Cristina. Vía Cristina. Está en tercer, cuarto grado. Tercero. Tercero, me imaginé. ¿Y usted es la madre? Sí, yo soy la mamá de él. Ella es Alba Corea. Alba Rosa. Alba Corea, perdón. Alba Corea, la madre de Cristian. ¿Qué está? ¿Cómo está doña Alba? Bien. ¿Cuántos hijos tiene? 5. 5 hijos. Sí. ¿Todos están en la escuela? No, 3 ya son casados. ¿Ya están casados? ¿Cuántos? 3. 3. Sí, y la cipota tiene 17 años, está soltera ella. Y todas fueron a la escuela. Sí, todos son. Todas saben leer en su Sí, casa. Sí, Qué bien, ya me imagino por qué está aquí. sí. Porque es una mujer humilde, pero con una visión de la vida amplia, Sí. que sin educación no hay progreso. Sí. ¿De dónde es usted originaria? De Guajiquiro, La Paz. Guajiquiro, La Paz. Sí. Bien, ya vamos a ampliar el diálogo con usted y su hijo. Yo le digo al ministro, ¿está consciente de que
que buena parte del magisterio de los maestros hablan mal de usted. Bueno, pero muchas gracias, don Renato y telespectadores, y saludar a los buenos profesores. Sí, porque sí los hay, ¿verdad? que son la mayoría. Y sin haber hecho un estudio así tan exhaustivo, lo que a Honduras le queda o le ha quedado en educación es gracias a estos profesores que nunca abandonaron las aulas. Cuando usted ve Honduras comparado con Centroamérica, a pesar de todas las crisis que Honduras ha tenido, la capacidad de reacción que Honduras está teniendo ahora es bastante rápida, fuerte, contundente, porque el recurso humano ahí estaba. Y muchos de los indicadores que nos mantuvieron relativamente estables durante todos estos años de crisis es gracias a este profesor de aula que ayer me comentaban un caso de profesoras que se llevaban los niños a la casa de ellas para poder terminar, porque el director cerraba el centro educativo. Sí. Entonces la profesora de 6º grado tomaba a los niños, se los llevaba a casa y terminaba de hacer las tareas. Esto casi era como ser activista de derechos humanos en los 80, ¿no? Que sí. La gente lo hacía todo oculto. O cuando uno ve estas grandes tragedias de las guerras civiles de otros países, que los promotores de derechos humanos, los defensores y todos hacían todo un trabajo escondido. Muchos profesores hondureños, años anteriores, han hecho este trabajo a escondidas, llevándoselos a otros lugares, llevándoselos a casa, casi adoptándolos como hijos, principalmente los de 6º grado, porque ella, la historia que conocí ayer me decía, porque ellos iban después a 7º grado y yo no me podía dar el lujo de que estos niños fuesen a fracasar allá. Entonces, todo ese trabajo que hicieron cientos y miles de profesores no acatando esas disposiciones de cierres masivos y todo, permitió que Honduras se mantuviera ligeramente estable con algunos indicadores educativos, y ahora la capacidad de reacción que Honduras tiene es impresionante. Y voy a empezar por lo último que usted comentaba con la dirigencia magisterial, viendo el contexto iberoamericano. La semana pasada tuvimos la reunión de secretarios de Educación de Iberoamérica, de la Organización de Estados Iberoamericanos en Panamá, y una de las resoluciones ha sido el nuevo decálogo de relación entre dirigencia magisterial y la Organización de Estados Americanos. La Internacional de Educación firmó la semana anterior un decálogo con nuevos contenidos de relación entre las dirigencias magisteriales de cada país y la Organización de Estados Iberoamericanos, donde está Honduras también como... ¿Y qué admite? Admite que el modelo de relación de reivindicación salarial y laboral basado en el cierre de aulas fracasó, y propone el decálogo es orientador, no es que cada estado obligatoriamente deba, pero orienta y explica cuál debe ser el vínculo entre los que educan, los que en algún momento se llamaron obreros, luego se llamaron sindicatos, y que en la actualidad deberían llamarse intelectuales, porque son los que organizan y dirigen la estructura pensante y con mayor formación y más grande de todo un país. Entonces, los que deben de ir delante de los legisladores, los que tienen que ir delante del promedio de la población diciendo hay que reformar, hay que avanzar, hay que profundizar. El tema de reforma en educación es un tema permanente y es algo que incide y que nunca termina. De los grandes referentes como México, que tuvo mucha influencia en los contenidos, en la forma de enseñar y educar en Honduras, está en reforma educativa. España, un país del cual también aprendimos mucho, está en reforma educativa. Chile está en plena reforma educativa. Argentina está en plena reforma educativa. ¿Y qué elemento es transversal en toda esta reforma? La nueva relación entre las estructuras de dirección de los docentes, eliminando esa vieja concepción obrera y buscando una nueva idea de posicionamiento intelectual que permita el balance. Obviamente, cualquier empleado aspira a tener permanencia, a tener ciertas condiciones que le permita al final de la vida poder gozar de una vejez tranquila. Todas esas cosas las admitimos todos los empleados en cualquier instancia, pero sin desconocer el origen del empleo, que es la existencia de un niño, y que sobre ese niño el Estado debe garantizar el derecho a la educación. Bueno, pues ojalá que la dirigencia magisterial del país, que los directores anarquistas de las escuelas y colegios del país, porque sí los hay, se den cuenta de esta nueva relación y que en la conciencia de ellos se clave la idea, y me disculpan el término, que parte de la desgracia en la calidad educativa de la educación pública hondureña se debe a ellos, con esa herramienta
de suspender las clases para sus propósitos economicistas. Yo no digo que no vivan bien los maestros, claro que tienen derecho todo maestro de Honduras a vivir bien, a tener su instituto de previsión sólido y a soñar con una buena jubilación. Claro que sí tienen derecho, pero no los dirigentes magisteriales como han actuado en Honduras, a suspender las clases por cualquier cosa. Ellos son corresponsables desde la desgracia de la educación pública en Honduras. Esta dirigencia magisterial que tenemos ahora y algunas que las han precedido. Voy a la pausa comercial, voy a escuchar a Carlos Hernández y vamos a tener una conversación amena, estoy seguro, con Cristian y Carlos Hernández, hoy Día del Maestro, felicitando a esos maestros de los que hablaba el señor secretario de Educación, felicitando a todos esos maestros que de su salario le dan de comer a muchos niños que llegan sin alimentación a las aulas, que les dan de su salario dinero para que compren lápices, para que compren cuadernos, porque sí los hay. De esas profesoras que a estos niños que aunque las traten mal, los ven como sus hijos, y así sucede con muchos profesores también. Hacia ellos nuestra admiración, pero nuestro repudio a aquellos que de esa lucha reivindicativa, economicista y ahora política, han suspendido las clases en las últimas décadas, amolando a los padres y haciendo que los hijos, que estas generaciones que tenemos ahora, tengan una pobre calidad educativa. Voy a la pausa comercial. Que me estaba explicando aquí el ministro de Educación, don Marlos Escoto, este nuevo decálogo que establece las relaciones entre los sindicatos de maestros, entre los colegios magisteriales, así lo entendemos mejor los hondureños, y la Organización Internacional de la Educación, OEI, que en este nuevo decálogo entre los sindicatos de los maestros y los estados ya prima otro concepto, no ese concepto guerrerista de los maestros o de los dirigentes magisteriales contra los niños al vedarles recibir clases, no ese concepto confrontativo de suspender las clases exigiendo mejoras salariales, no ese concepto avasallador que limita el futuro de los niños al suspender las clases cuando hay un malestar en el colegio magisterial o en los sindicatos de maestros. Eso ya no prima en el decálogo de los estados con los sindicatos. La semana pasada se ha firmado un nuevo decálogo basado en, ministro, para resumir. Fundamenta principalmente el hecho que el concepto de dejar de dar clases, para entenderlo fácilmente, y sobre eso hacer la reivindicación tradicional ya no se declara como algo fallido, ¿no? Como algo terminado, y se redefine el vínculo entre las organizaciones docentes con cada uno de los estados. Hubo una discusión fuerte porque algunos países prácticamente no quieren saber nada de estas organizaciones. Panamá, por ejemplo, lo decía de forma abierta. Panamá ha invertido más dinero que nadie en Centroamérica en educación, pero llevamos 20 días sin clases, porque la reivindicación gremial se fundamenta en cerrar el aula. Entonces, esta nueva relación establece ya no
privilegia directamente un tema salarial y laboral, sino que siempre reivindica derechos de los docentes como la capacitación, la evaluación, la meritocracia, la búsqueda de la sostenibilidad en los pagos a través de los estados. Se define que un estado no puede ir más allá de las capacidades que tiene en términos de establecer relaciones contractuales con sus empleados, algo diferente que lo que nosotros vivimos en Honduras y que nos mantuvo por muchas décadas, por muchos años, en desventaja porque los niños no tenían una estructura que nos protegiese, ¿no? Y se discutía, por ejemplo, el estatuto del docente, decía usted, pero el estatuto del niño no existe. El estatuto del docente es solo la relación laboral, pero faltaba el otro concepto que en este decálogo se incorpora. Y Honduras, nosotros, a pesar de los problemas que tenemos con la dirigencia magisterial y hemos tenido, siempre estuvimos de acuerdo que se firmara ese decálogo, porque Honduras vive un momento coyuntural de dirigencias que no respondieron, pero Honduras aspira a tener dirigencias distintas, Honduras aspira a tener una relación más cordial, Honduras aspira que estas estructuras intelectuales, ya no tanto obreros sindicales, sino de intelectuales, acompañen a la formación, el mantenimiento, el conocimiento de sus compañeros y también sean parte de las reformas, la profundización de las reformas en educación a favor de los niños. A pesar de todos estos problemas que tenemos, la petición y el voto de Honduras fue a favor de la firma de ese decálogo que finalmente y después de mucha discusión se terminó firmando. Carlitos Hernández, ¿qué piensa de todo esto usted? Bueno, Renato, primero decir, yo soy maestro, también tengo, igual que usted, familia que es maestra y tengo a alguien muy cercana que es mi cuñada. Y mi cuñada en muchas ocasiones ha hecho lo mismo. Su casa se convirtió en el salón de clase durante el 2009, 2010 y durante los paros constantes. Ella llevaba a sus estudiantes y en la casa hay un salón que está diseñado justamente como salón para dar clase. Lo otro creo que es importante decir es que por mucho tiempo se pensó que el tema de educación era un tema de dirigencia y Estado. Y creo que eso fue un error muy grande. Algo que tenemos que reconocer que en este momento, y bueno, estamos acá nosotros, es decir, el tema de educación es un tema tan importante que no podemos dejárselo solamente al Estado y a la dirigencia. Tenemos que incorporarnos todos, los padres de familia, los niños, la sociedad civil, los patronatos, todos, porque obviamente Honduras está cosechando hoy lo que nosotros llamamos ese secuestro que hubo del sistema educativo. Sí tenemos que decir, la dirigencia magisterial secuestró el sistema, pero también los políticos, y creo que es muy importante decirlo, esos malos políticos que vieron el sistema como un mecanismo para agenciarse fondos, pero también un mecanismo para promover la corrupción, para mover todos sus tentáculos y al final tener el control del sistema educativo. Es por eso que nacemos organizaciones como las nuestras, que después de estar haciendo una inversión muy grande, yo le digo, en el caso nuestro, de nuestros socios, anualmente se invierten más de 150 millones de dólares apoyando al Estado a través de diferentes programas de educación. Es una inversión enorme la que se hace. Sin embargo, pese a toda la inversión, pese a que el sistema educativo consume un gran porcentaje del presupuesto, bueno, es el más alto. De acuerdo al Producto Interno Bruto, nosotros tenemos la inversión más alta, el 7%, Panamá anda el 4.3%. Y pese a todo eso, tenemos los indicadores más bajos, tenemos hasta el 2000, a un año atrás teníamos un promedio de 110, 120 días clase, por ejemplo. Eso difícilmente va a permitir a un Estado desarrollarse, salir adelante. Es por eso entonces que ante esa ausencia, ante esa falta de dinamismo, digo, pero también de propuesta de la dirigencia magisterial, es que surgen grupos como los nuestros que hemos venido luchando, siendo muy enérgicos en denunciar la corrupción y cuestionar, pero también tenemos que decir, es acompañando, proponiendo y trabajando a la par de las autoridades, en este caso con el ministro Escoto, para tratar de que las cosas cambien en Honduras. No podemos seguir, esto no puede continuar así. O sea, necesitamos nuestros niños
Nuestra gente se merece por lo menos estar en el salón de clase, que los niños tengan textos, que la inversión que hacemos como Estado llegue a los niños. Así es que bueno, aquí estamos con esperanza. Creo que tenemos que decir, el último año han sucedido cosas muy importantes en el sistema educativo nacional. No podemos desconocer los temores que hay en este momento, justamente previo a un proceso electoral, porque lamentablemente aquí los políticos no han potenciado la educación y a veces nos ponen como ministros a alguien que responde a intereses de un grupo particular y no de la mayoría, y entonces como resultado, bueno, tenemos lo que hemos tenido históricamente en el sistema educativo. Ya usted me hizo recordar con este asunto de la continuidad en la Secretaría de Educación, la propuesta, creo que su organización la ha formulado, de que el próximo presidente de la República se comprometa a mantener a el doctor Marlon Escoto. Usted tiene un doctorado, ¿verdad, don Marlon? Efectivamente. En la Secretaría de Educación. En la Secretaría de Educación. Y yo les digo algo. Un gran porcentaje de los mensajes que tengo aquí, apoyan precisamente esa propuesta de Transformemos Honduras y de muchos padres de familia. Ahí en esa secretaría necesitamos un liderazgo con capacidad de diálogo, pero también valiente. Ahí necesitamos un liderazgo académico que nunca pierda de vista que dialogar es bueno, pero igual que se amarre los pantalones. Y ese es el término, las expresiones con que hay que llevar este mensaje a la gente. En esa secretaría necesitamos un hombre o una mujer, en este caso es un hombre, que se amarre los pantalones para ordenar el sistema educativo nacional, Carlos. De otra manera, vamos a continuar dando tumbos. Claro, y tal vez decir que surge de la gente, surge de los grupos, de las comunidades que nos buscan y nos dicen, bueno, tenemos que hacer algo, porque aquí no podemos perder lo que hemos logrado. Llega alguien y de repente nombra a cualquiera, no se diseña una transición adecuada y entonces nos aparecen con otra cosa y volvemos y retrocedemos con lo que hemos logrado. Es por eso que sí, es cierto, hay todo un movimiento a nivel nacional, estamos trabajando en eso, hemos tenido ya acercamientos con los grupos de trabajo de los candidatos y queremos que antes de las elecciones nos digan qué es lo que va a pasar. Hemos hecho encuestas incluso también para valorar cuál es la aceptación, cuál es el nivel, cuál es la percepción de los padres de familia. Estamos haciendo muchas investigaciones y sí, nosotros creemos que tenemos que mantener ese proceso de buena gobernanza que se ha desarrollado en la Secretaría de Educación, en el sistema, para que podamos soñar que no en 100 años, como nos han dicho, porque nos decían que, bueno, tenemos que esperar 100 años para lograr, y cuando uno escucha eso se frustra. Pero cuando nosotros vemos el impacto que ha tenido el hecho de que los estudiantes estén en el aula de clase, el impacto que ha tenido eso en la calidad educativa, eso nos pone a pensar de que si continuamos con este proceso que se ha iniciado, en unos cuantos años la realidad educativa de Honduras podía ser muy diferente a lo que tenemos hoy. Bueno, en el Día del Maestro caben estas reflexiones, volveremos porque aquí tenemos a doña Alba Corea y a su hijo Cristian, que de seguro tienen unos testimonios impactantes que transmitir a ustedes. Como una señora humilde, estoy seguro que sus ingresos son bajos, pero que desde siempre supo que solo con educación ella va a romper ese ciclo de reproducir pobreza en su casa. Solo con educación usted puede superar ese ciclo de reproducir pobreza en su familia. Solo con educación. Y si esta es integral en valores también, las familias pueden salir adelante, pueden mejorar sus condiciones de vida. Y estoy seguro que esta señora Catracha que tengo aquí, ella lo ha visualizado de esa manera. Después de la pausa.
Yo quisiera que el ministro Escoto nos describa de la manera más simple aquí de qué manera es que la educación ha mejorado del mes de septiembre del año pasado, de febrero del año pasado a febrero de este año. Si usted lo quiere de otra manera, de septiembre del año pasado a septiembre de este año. Que él nos explique cómo es que la educación y por qué la educación, si es así, ha mejorado en los últimos 365 días. ¿Cómo lo mide él? ¿Cómo mide la mejora? ¿Cómo mide el mejor rendimiento de los docentes y el mejor rendimiento de los alumnos? Ya le voy a preguntar, le estoy preguntando, mejor dicho, él nos va a responder en cuestión de segundos. ¿Dónde nació usted, doña Alba? Me dijo en Tutule, ¿verdad? Sí, en Guajiquiro La Paz. En Guajiquiro. ¿Y usted fue a la escuela? No, yo no fui. Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue a la escuela? Sí, porque mi mamá era sola. No los puedo mandar a la escuela. ¿Pero había escuela ahí en Guajiquiro? Sí, había. Pero no sé, no los mandó mi mamá. A mí, pues, porque mi mamá era enferma, entonces yo le hacía todo a ella. ¿Usted era la mayor? Sí, ¿Cuántos hermanos son? 4. ¿Las demás son mujeres? Sí, los demás fueron a la escuela. Sí, fueron a la escuela, sí, pero solo a mí usted no. No. ¿Pero aprendió a leer? Sí, porque cuando yo mandé a mis hijos, mi hijo, él me enseñaba. Cuando ya llegaba a la escuela, él se sentaba a estudiar, entonces yo me sentaba con él a aprender. No, yo aprendí a leer y escribir, pero con ellos. ¿A qué edad aprendió a leer usted? De 25 años. De 25 años. Sí, ¿Cuál es su edad en este momento? 45. O sea, ya hace 20 años usted lee y escribe. Sí. Pero usted no hizo lo que su mamá o su papá hicieron con usted, no mandar a sus hijos a la escuela. Usted sí los envió a la escuela. No, yo sí digo yo lo que... No me gustaría que mis hijos se queden igual a mí. Entonces, no, yo voy a hacer el esfuerzo, le digo, porque yo soy sola. Yo voy a hacer el esfuerzo de sacar adelante a mi hijo. ¿Qué significa eso de que yo no quiero que mis hijos sean igual a mí? ¿Qué significa Sí, eso? porque no me gustaría pues que queden así, que yo no aprendí. Queden así pues. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Pues yo mi sueño es que sacarlo adelante a mi hijo, que aprenda lo que él quiere pues. ¿Y qué sueñan ellos? Ya voy a conversar directamente Sí. con él, pero primero, para que él vaya agarrando confianza. Sí. ¿Qué sueñan sus hijos? ¿Qué es lo que le transmiten a ustedes? ¿Qué quieren ser en la vida ahora que han probado la educación y que les ha gustado la educación? Sí, porque es porque a mis hijos les gusta a ellos trabajar. Mencióname los nombres de sus hijos. Se llama Marvin Noel primero. Marvin, ¿a qué aspira Marvin? Él trabaja en un hotel. ¿Y él hizo la primaria? Sí. ¿Hizo la secundaria? Él solo se queda en plan básico, porque yo les iba a seguir mandando a estudiar, entonces no se hicieron de la esposa, ya no. Ya, correcto, ya Sí, con pero esposa. ya los tres saben el plan básico. Muy bien, ¿el otro, cómo se llama? Walter Orlando. Sí sacó el plan básico. Sí, también. ¿Y siguió estudiando? No, también se casó, ya no. Correcto. ¿Y el otro? Emerson Donaldo. ¿Y él? También el plan básico. Y ahí se casó, hasta ahí llegó. Claro, ahí están los porcentajes de la gente que saca el plan básico pero no va a la universidad. Sí. Ahí es el tremendo cuello de botella que tenemos. ¿Y él? No, yo le digo que él que no vaya a ser como los hermanos que pensaron de que siga adelante él. Sí. Sí. Estás escuchando a tu mamá, ¿verdad? Ella dice que está bien que te cases, porque eso de amar a una mujer, esa cosa es bello. ¿Ves? Eso de estar enamorado, o que estén enamorados de uno, eso es bello. Eso es bello. Pero todo a su tiempo. Primero los estudios y luego pensar en la mujer. Igual para las mujeres. Primero el estudio y después pensar en el varón, en casarse, en los hijos. Pero cuando el varón ya a los 14, 15 años que sacó el tercero de ciclo común, ya ahora ha cambiado, ¿verdad? Hasta el lenguaje tenemos que irlo cambiando porque ahora es 9º grado. Ya tienen una mujer o ya tienen un hombre, tienen que ir a trabajar, entonces dejan los estudios.
Ahora, ¿qué sueña él? ¿Qué es lo que le dice él a usted? No, me dice que él no se va a casar así, cipote. Que él va a estudiar, que haga los estudios. ¿Qué traes escrito? ¿Querés decirlo? Bueno, vamos a dejar que él agarre confianza. Estoy seguro que muchas veces la cámara por primera vez es intimidante. Pero usted entonces, con él tiene sueños de que va a seguir. Sí. Con mis sueños. ¿Y qué quisiera que fuera en la vida este jovencito suyo, el menor? Pues a mí me gustaría que él aprendiera Él dice que va a estudiar para licenciado, dice. Correcto. Dice, no tenga vergüenza, sueñe, sueñe. Dice Yo es lo él, que le digo a los hondureños, para mí lo tienen que gustaría soñar en las cosas que parecen increíbles. Sí. Quien sueña y es capaz de materializar sus sueños y persevera, los logra. Sí. Sueñe con él, que él puede llegar a hacer lo que usted no se imagina. Sí. No, a mí lo que me gustaría es que estudie para doctor, le digo. Sí. Médico. Sí. Claro. Es que me Claro. gustaría a mí. Sueñe Sí, con le ello. digo, sí. Así es. Y usted en sus sueños, ¿qué quiso ser? Es cierto, las oportunidades no se le presentaron. No. Que conste, las oportunidades están ahí todavía. Sí. Las oportunidades están ahí todavía. Yo he visto personas de 50 y tantos años, de 60, metidos en la universidad, sacando una licenciatura o un doctorado. Así que no deje de soñar usted, no deje de soñar, piense en grande. ¿Qué es lo que sueña usted de haber podido tener las oportunidades? No, yo les digo a mis hijos que si a mí me hubieran mandado mis padres a la escuela, que no voy a trabajar así como yo trabajo, les digo. Que voy a trabajar así, les digo. ¿Y su esposo? No, mi esposo tiene 4 años de que murió. Ah, murió él. Sí, él murió. Entonces yo sola trabajo para mis Pero hijos. ¿sabe qué me satisface? Sí. Que yo estoy seguro, solo con verla y escucharla, que usted está convencida que solo con educación, que solo con escuela, que solo con colegio, que con academia, que con lectura, se puede salir adelante. Sí. Si no, va a seguir hendiendo leña. Sí, no. ¿Sí? Pero primeramente Dios, que lo que yo pienso que me salga con mi hijo. ¿Correcto? Sí. Usted debe pensar en grande, papá. Usted debe pensar en grande, a soñar que va a ser médico. ¿Qué sabe Dios si yo estoy hablando con quien me va a hacer la operación de corazón abierto a mí en unos 15, 20 años? Me gustaría y ojalá que así sea. Ya vamos a continuar con doña Alba y con Cristian. Antes el ministro me dice cómo él está midiendo que ha mejorado la educación en el último año. Ministro Escoto. Sí, efectivamente, mucha gente dice, bueno, pero es que el secretario de Educación habla bonito, dicen algunos, otros solo habla de tecnicismo y todo. Educación no es un juego, Renato y telespectadores. Educación es un tema de compararse con países, de ver internamente cuáles son los parámetros que el mundo ha definido para llamarle si la educación avanza o no. Y un dato que está ahí, que lo podemos compartir, es que el 2012, comparado con el primer semestre de 2013, los rendimientos de los niños han mejorado en un 8% en promedio. Eso no pasa en ningún país, claro, Honduras tiene un rezago, entonces el primer estirón, para llamarle de alguna manera, en rendimiento académico va a ser grande, luego se va a ir estabilizando. Departamentos como, gracias a Dios, que han tenido históricamente serios problemas de rendimiento de los niños, es el departamento que mayor rendimiento muestra en mejoría, 12% en mejoría de rendimiento académico. Es lo que decía don Carlos Hernández, nos dicen que estamos a 40 años de tal país, nos dicen que estamos a 2 generaciones del otro país, y no es cierto. Honduras tiene suficiente inversión en educación, tiene una universidad especializada para formar docentes que no lo tiene cualquier país, tiene las escuelas normales con una estructura de formación que no la tiene cualquier país. ¿Sabes cuál es el problema de algunos países? Que no tienen recurso humano. Nicaragua no tiene recurso docente, todavía sigue siendo empírico. El mismo Panamá todavía no alcanza a tener, y Honduras tiene 20.000 docentes que no tienen empleo, que los tenemos ahí, que se generó una expectativa grande y no le dimos todas las condiciones para ingresar a laborar. Entonces,
Honduras no está tan lejos del mundo ni de Centroamérica como nos han dicho. Y en estos meses vamos a participar en una prueba externa de evaluación que la coordina UNESCO para Centroamérica y América Latina. Y en noviembre le vamos a poder mostrar a la sociedad hondureña cómo nos miden desde fuera en la región centroamericana la UNESCO, que es la entidad especializada en educación de Naciones Unidas, para poderles mostrar que nuestros niños en este año de trabajo, en este año de aulas abiertas, ya son competitivos a nivel centroamericano. Por lo tanto, un esfuerzo sostenido de 4, 5, 10 años en educación a Honduras lo pueden poner perfectamente a ser competitivo en la región iberoamericana y en algunas regiones del mundo similares a las nuestras, porque todavía estamos distantes de estos países que compiten por los primeros lugares en educación del mundo. Lo que quiero decir es que esa desesperanza, esa falta de ánimo que a veces nos venden, claro, y que estamos tan lejos de todos y que a algunos les conviene, porque esa medida perdemos el ánimo, nos controlan mejor, nos van dirigiendo sin ninguna luz para algún lado, no es cierta. En educación lo vamos a mostrar con esta evaluación externa que Honduras va a ser sometida desde la UNESCO, donde va a comparar países similares, países centroamericanos, Paraguay, Bolivia, países que tienen condiciones ¿Cuáles similares. van a ser las áreas de comparación, de competencia entre uno y otro país? Los parámetros normales que utilizan todas las pruebas internacionales tienen que ver con la medición del área de español, en este caso de Honduras, de las habilidades de matemáticas que se utilizan internacionalmente, y el área de ciencias como áreas elementales. Esas son transversales en cualquiera de las pruebas. Claro, hay otras formas de evaluación, pero debemos de ir a evaluaciones con las reglas y con las estructuras que el mundo tiene y que la UNESCO tiene. Vamos a ver, ministro, yo quiero hoy sacarle a usted las mejores respuestas que nos esperancen. Me está hablando que en esta prueba que patrocina la UNESCO, Honduras va a demostrar cómo en tan solo un año hemos sido capaces de volvernos más competitivos con los países del área. Usted me dice en español, en matemáticas, en ciencias. Estamos hablando que las pruebas son a nivel de primaria, a nivel de secundaria. Son a nivel de primaria, tercero o sexto grado, principalmente los que participan, son cortes. Esto es como tomarle el pulso a alguien, ¿no? Es como tomarle el pulso a un país. Entonces no se hace una evaluación masiva, sino que se definen sectores y se definen puntos de partida que sean comunes para todo Iberoamérica. La ventaja que tiene esto, que es una evaluación externa, son estandarizadas y nos van a comparar con países similares. No nos van a comparar con Japón ni con Finlandia, porque de eso sí estamos distantes. Claro. Pero sí podemos ser competitivos en Centroamérica y en Sudamérica. ¿Cómo estábamos el año pasado? Repítame, porque a mí esto me importa. ¿Cómo estábamos el año pasado, en febrero? El año anterior, el 2013, comparado con el primer semestre, a junio de 2012. Comparado primer semestre de 2013, el rendimiento académico de los niños hondureños en promedio ha mejorado 8%. Eso significa que nuestros muchachos en promedio, el promedio general, supera el 75% a nivel nacional. Claro, hay unos mejores y hay otros que hay que acompañar, porque estamos hablando de valores promedio. Pero indicadores sencillos que la gente puede entender. Y me decían en Danlí el 14 de septiembre que yo desfilé con los centros de educación básica. Mire los cuadros de honor. ¿Qué pasó con ellos? Son más grandes ahora. ¿Pero por qué? Porque las aulas están abiertas. Los cuadros de honor, la excelencia académica en los centros educativos ahora no está restringida a 4 o 5 muchachos, como tradicionalmente se tenía, sino que la excelencia académica se ha extendido a más muchachos, a más niñas, a más niños que participan. Entonces, una observación que no fue mía, que fue de una profesora que me dijo, mire mi escuela, ¿cuántos vienen en excelencia académica? 23. ¿Cuántos tradicionalmente tenía? 5. Y le pregunto, ¿pero por qué ahora hay más niños de excelencia académica? O sea, que se están moviendo a esos porcentajes que los ubican de 90, 100 o a 98, 99, porque las aulas están abiertas. Claro, detrás de las aulas abiertas hay muchas cosas que tenemos que hacer, asegurarnos que los profesores que no asistían, regularmente lo asistan. Proteger al profesor que me dice, ministro, pero yo vengo todos los días, hago lo que usted dice. ¿Qué no he hecho? Pero fíjese que tengo un compañero que no lo hace y le pagan lo mismo. Y a veces a mí me pagan después porque estoy en otra planilla. Esas injusticias tenemos que ir corrigiéndolas. Por eso en educación media se están instalando relojes marcadores para decirle al que trabaja, mire, este también tiene que trabajar, si no va a tener una responsabilidad. El Estado
le regaló a la dirigencia magisterial la educación. Entonces no solo tenemos que señalar, como decía don Carlos Hernández, la dirigencia como tal. Ellos hicieron lo que hicieron porque el Estado y los gobiernos de su momento se lo cedieron. Entonces el Estado ahora tiene que volverse a poner a la par de los profesores que son sus empleados a, en alguna medida, ayudarles a que el derecho sea de ellos. Hasta hace unas semanas el intermediario era el gremio, y para hacer una solicitud de un documento un profesor tenía que ir con el dirigente magisterial inmediato. El profesor no sabía en Honduras y no tenía en su mente que el derecho era de él, no era del intermediario, que si necesita una consulta debe ir él y pedirla. Entonces, esa tercería que se creó, que fue una estructura incorrecta e ilegal, pero que el Estado le cedió, mantuvo sumiso al docente, y al mantener sumiso al docente y al hacer esa convocatoria de cierre, entonces también mantenía sumiso a los niños y a las niñas. Un niño de Choluteca compuso una canción hermosa y en una de las partes dice: gracias al ministro ya no somos rehenes, algo así. Es duro para mí, pero lo comparto porque un niño, que supongo que el padre ayudó a componer su canción, la canta en Choluteca. Una parte dice: gracias a que ya no somos moneda de cambio, como en algún momento se miró. Ahora, Renato, ¿a quién le interesa la educación pública? Como hemos dicho antes, solo al Estado le puede interesar la educación pública. Y hoy que aparece una estructura de sociedad civil que en algún momento no teníamos, que es más expresiva, que es más abierta, y que cuando uno suma cuántas ONG, cuántas fundaciones, cuántas organizaciones están ligadas a educación y promoviendo buenas prácticas en educación, usted queda impresionado y dice: aquí lo que tenemos que hacer es un complemento con todas estas instituciones. Hay un concepto que le llaman niño tutor, que nació de estas estructuras de sociedad civil, donde un niño de 5º grado le enseña a uno de primero y a uno de segundo. Y recuerdo cuando yo fui a la escuela, que yo fui niño tutor. Ahora me doy cuenta cómo se denominaba, porque estando en otro grado podía acompañar a grados inferiores en escuelas multigrado y a mis mismos compañeros, porque el grupo era demasiado grande. Entonces, cuando usted ve esos conceptos de gobiernos escolares, han sido promovidos desde las instancias de defensa de los niños y han sido recibidas por estas estructuras de sociedad civil. De todos esos elementos que condicionan a un niño el aprendizaje de saber por qué se va a elecciones, cómo debe ser un procedimiento, la educación electoral que ya está permeada en todas las estructuras. Usted dice: hay un nuevo ciudadano ahí, hay un nuevo individuo ahí, solo es que el Estado lo vaya direccionando de manera que cuando le toque decidir estaremos enfrente de una sociedad distinta. Estos elementos vale la pena recalcarlos como parte de las cosas buenas que pasan en educación. Claro está. Insisto, a toda esa masa de maestros, yo les pido con todo respeto que se quiten esa idea de que no los queremos. A los maestros hondureños los apreciamos. La mayor parte de los maestros hondureños son dignos de admirar. Pero sí el llamado a la reflexión es a la dirigencia magisterial. Mire, yo hace unas décadas, cuando comencé a comprobar que el 90 y tanto % de los hijos de los dirigentes magisteriales estudiaban y siguen estudiando en las escuelas y colegios privados, dije yo: ojo, hay contradicción. Si el dirigente magisterial pasado hubiese creído en la escuela pública, ahí lo hubiese llevado a la escuela pública. Pero ¿por qué no lo llevaba a la escuela pública? Porque no creía en ella. ¿Y por qué no creía en ella? Por la ausencia permanente de los maestros en clase. Mire usted qué contradicción. Ellos mismos delineando estrategias para reivindicar cualquier cosa, suspendiendo las clases, sabiendo que a quien afectan es al niño, es al educando, es al padre de familia, es a la patria. Mire qué contradicción. Ellos suspendiendo las clases, pero claro, los hijos no estaban en la escuela pública, estaban en los centros privados donde no hay pérdida de clases. Ahí yo comencé a dudar de la coherencia de la dirigencia magisterial hondureña. La dirigencia magisterial de nuestra patria fracasó, colapsó. Esa dirigencia magisterial politizada hasta el tuétano debe ser removida. Yo en este asunto de la educación rompo las reglas universales del periodismo. Yo creo que ha llegado la hora
que en las causas justas todos nos metamos de lleno sin importar las consecuencias. Y la educación, por ella hay que luchar, porque sin ella el país está condenado a ser fracasado permanentemente. Y está bien que lo recuerden, esa colusión de algunos políticos con los dirigentes magisteriales históricos dio al traste con nuestra educación. Eso hay que revertirlo. Por eso yo me sumo a lo de Carlos Hernández y a lo de muchos hondureños, que este hombre debe seguir en la Secretaría de Educación Pública, indistintamente del partido que gane. Voy a la pausa comercial, seguiré con este tema porque Carlos quiere intervenir y además quiero trasladar los mensajes que nos están llegando aquí. Los maestros hoy no queremos felicitaciones, queremos que nos paguen y nos devuelvan nuestros derechos. Así, rápidamente. ¿Qué derechos se les han conculcado a los maestros? ¿Se les han conculcado derechos? Bueno, la reforma del INPREMA, por ejemplo, que es una de las discusiones que permanece, tiene cosas buenas que permitieron rescatar al INPREMA. El INPREMA llegó a tener hasta 70.000 millones de lempiras de desfase actuarial. Hoy lo último que he leído tiene 17.000 millones de desfase. Eso significa que cada vez existe la posibilidad que los que se jubilen y los que están ingresando al magisterio tengan un respaldo de las aportaciones que están haciendo para poder hacer uso de ellas al final. Obviamente, entre esas reformas que impactaron positivamente, no se logra transmitir todavía esos impactos positivos que tienen, y algunos profesores de la vieja ley añoran algunos detalles que también pueden ser revisados, como por ejemplo que los hijos o los descendientes fuesen beneficiados en algún momento de las aportaciones que ellos hagan y que tengan esa libertad de poder decidir a quién le corresponde, que en algún momento se genera cierta controversia con la nueva ley de INPREMA. Todos sabemos en el país quiénes llevaron al fracaso al INPREMA. Creo que hay muchos profesores que todavía se sienten frustrados porque no se sentencia a nadie, ni representantes del Estado, ni de los gremios, por haber quebrado financieramente al Instituto de Previsión. Nosotros, que no tenemos una incidencia directa en el INPREMA, porque no somos parte de la directriz como tal en la nueva ley, pero que sí estamos pendientes porque son empleados de la Secretaría de Educación, los que la Secretaría también hace los aportes del Estado y hace las deducciones de los aportes de los profesores. Queremos que el instituto funcione. Hemos apoyado y acompañado a los profesores que se acercan para que les expliquemos si era mejor jubilarse antes, si es mejor jubilarse ahora. En muchos de los casos el sistema actual es mejor para la jubilación, pero hay algunos detalles que todavía se podrían seguir conversando, ¿no? Pero lo más grande y elemental de INPREMA, que era recuperar la capacidad de responder a futuro a los agremiados, se está consiguiendo, pero normalmente al profesor solo se le traslada la consigna. Entonces, cuando usted habla de pagos, los pagos mensuales están al día. Queríamos hoy iniciar, pero igual lo vamos a hacer hasta el 20 para no generar problemas. Pero este año, por ejemplo, febrero y junio son los 2 meses que nos desfasamos unos días. Primero febrero porque veníamos con el presupuesto del año pasado, y junio porque se paga doble y son 2.200 millones, 110 millones de dólares que se paga cada mes, 55 millones de dólares mensuales paga el Estado de Honduras. Es una planilla grande que puede ser más eficiente todavía, que se puede mejorar, porque cada vez que se hace una planilla docente, usted puede encontrar hasta 60 variaciones posibles por la forma del salario compuesto, que tiene todos estos detalles administrativos que nosotros hemos ido corrigiendo, y la responsabilidad del Estado es tener el dinero a tiempo para poder hacer los pagos. Las deudas de 2012 que se están pagando de forma diferida, porque tiene que privilegiar el Estado el pago mensual, pues eso es normal. Entonces, sí, Carlos. No, solamente agregar que parte del fracaso de la dirigencia, mire, tuve la oportunidad de estar
acompañando a la dirigencia, al gobierno en una negociación de 4 meses, justo cuando estábamos hablando de la reforma al INPREMA. Y mire, fue muy lamentable ver que durante 4 meses no fueron capaces de presentar una propuesta para rescatar lo que les pertenecía, es el patrimonio de los maestros. Nosotros incluso llegamos en algún momento hasta ofrecer, a decir, mire, sería interesante que ustedes, porque tienen recursos, puedan contratar expertos y puedan llegar con una propuesta para defender su institución. Lamentablemente no lo hicieron, por eso es que a veces uno le sorprende las reacciones. Uno dice, bueno, tuvieron la oportunidad de hacer propuestas, pero claro, la tendencia histórica ha sido de que la manera de las conquistas, o sea, de lograr algo es a través de la presión, no a través de la producción, no a través de ideas, no a través del debate. Entonces, ese fue una muestra durante 4 meses en ese y otros temas. El tema de la Ley Fundamental de Educación. O sea, ahí, mire, hubimos muchos y varios sectores que sin estar en el sistema nos comprometimos y trabajamos horas y horas y horas, y lamentablemente la dirigencia magisterial decidió hacerse un lado porque satanizó la propuesta. Ellos creyeron y vendieron la idea que teníamos que seguir con una ley de 1966, que teníamos que seguir creyendo que ese modelo fracasado que habíamos tenido era el que debía de seguir, y por lo tanto decidieron no apostarle a esa reforma, que aun cuando sabemos y reconocemos que todavía presenta algunas deficiencias, es mucho mejor a lo que tenemos. Y si nos encauzamos, creemos nosotros que podemos avanzar. Una reforma que potencia la transparencia, donde ya el niño y el padre de familia y la comunidad juegan un rol importante, y el control de la escuela no lo tiene el director. En este momento los padres pueden llegar a la escuela, pueden llegar y pueden estar monitoreando. Entonces, esa es de las cosas que nosotros lamentamos, de que la dirigencia sí tuvo la oportunidad y al final no aprovechó esa oportunidad, porque obviamente su estilo, su cultura de gestión, y otra cosa que yo quiero aclarar, porque a veces se malinterpreta, y a veces se nos acusa de que nosotros no defendemos los derechos laborales, de que somos, y yo quiero decirle, mire, nosotros, y en mi caso particular, por 15 años he estado vinculado a procesos de derechos laborales. Es más, asesinaron a alguien de mi oficina por defender, a mí me quisieron asesinar por defender derechos laborales. O sea, el problema es que este grupo no entendió que los derechos tienen que ir acompañados de la transparencia, tienen que ir acompañados de la responsabilidad, tienen que ir acompañados del compromiso, el compromiso con la niñez, que también tienen derechos y que históricamente no se vieron. O sea, siempre se ha hablado de derechos de este grupo, pero ¿qué es los derechos de los 2 millones de niños? Claro. Aquí se habla de llevar a instancias internacionales porque se violaron los derechos de un grupo, pero ¿cuándo fuimos a instancias internacionales a defender los derechos de esos 2 millones de niños que, por lo menos lo que dicen los estudios, en los últimos 10 años, el 50% del tiempo que tuvieron que estar en la escuela no estaban, porque tenían 110 días clase? Entonces creo que ahí es donde tenemos que rescatar eso, y sí es importante, y nosotros tenemos relación con muchísimos maestros en todo el país, de dignificar la labor del docente. Creo que es un esfuerzo que hay que hacer. Ojalá podamos hacerlo el próximo año, emprender toda una campaña para dignificar el rol del docente. Y 2, esos cuadros tienen que renovarse. Y hay presiones, ya hay movimientos, claro. Los maestros se están dando cuenta que tienen que renovar esos cuadros de esa dirigencia y tener una dirigencia que sí es importante, que sí es legítima, que debe de estar en toda democracia. Los sindicatos juegan un rol importante, pero con una visión distinta a la que históricamente Carlos, la percepción que tenemos los padres de familia en Honduras es que para ser dirigente magisterial, presidente del COPEM, presidente del PRICMA, del Colprosum, el requisito es ser proclive a tener una actitud anarquista y huelguista. Exacto. Ese es el único requisito para ser dirigente magisterial en Honduras, ser bochinchero. El que grita más. El que grita más, el que es capaz de negarle la educación a niños como el que tengo aquí a mi lado izquierdo, el que es capaz de frustrarle los sueños
a ella que no pudo estudiar porque tenía que trabajar en su casa, pero que sueña con que su hijo sea médico. Ese es el requisito para ser presidente del COPEN o de cualquier colegio magisterial. Una actitud proclive a la anarquía, al bochinche, a la huelga, a la confrontación, a negarse a aportar ideas para renovar, para revolucionar la educación. Entre más callejero es el dirigente magisterial, más fácil gana una elección, porque la gente cree que ese es el único que puede reivindicar económicamente al maestro. Claro. Yo les digo algo, si ese IMPREMA no lo hubiesen reestructurado, a esta altura ya no habría pisto para pagar jubilaciones de maestros. Hay que decirlo así, Carlos. Yo le pregunto algo, antes de irme a la pausa y volver, porque hoy sí, este guajiquiro sí quiere intervenir en el programa. A mí me preocupan algunos discursos públicos, que si gana fulano, que si gana fulana, van a derogar todo lo que se ha hecho hasta el momento en educación. ¿Qué clase de dirigentes políticos tenemos? A mí me asusta cuando escucho esos discursos. Bueno, yo decir, se están sepultando políticamente, y esto lo puedo decir en base. Mire, hemos venido haciendo varios estudios a nivel de todo el país, y más del 50%, bueno, para empezar, más del 50% de la población apoya la gestión del doctor Escoto. Dos, la mayoría de la población está, y aquí es como en más del 90%, a pesar de que en cada familia hay un maestro. Tomando en consideración esto, están de acuerdo y disfrutan, por decirlo de una manera, que las aulas están abiertas, que los estudiantes y valoran y reconocen los avances que se han tenido en educación. Así es que nosotros creemos que cualquier político que en este momento se atreva a decir de que va a derogar la ley fundamental de educación, de que va a volver al caos, a la anarquía y a todo lo que veníamos teniendo, nosotros creemos que se está sepultando. Nosotros decimos, y por eso es una de las presiones que estamos haciendo, previo a las elecciones vamos a exigir que se pronuncien sobre esa propuesta, que se pronuncien y que digan efectivamente qué es lo que están pensando ante esa solicitud, que no es una solicitud de un grupo. Yo quiero decir, aquí está la empresa privada, aquí están grupos de base, padres de familia, niños, aquí están las iglesias, las dos iglesias y representación que obviamente como pueblo tenemos que valorar y tenemos que reconocer aquellas cosas, y con el ministro hablamos, hay todavía desafíos pendientes, hay cosas que tenemos que mejorar. Mire, le voy a presentar un caso, por ejemplo, el tema de los textos escolares. Recién acabamos de terminar un estudio. Tenemos que celebrar que el 95% de los textos llegaron a los niños, cuando hace unos años atrás, y un estudio internacional nos dijo que más de 300.000 textos quedaron en las bodegas de las Fuerzas Armadas. Una inversión enorme, una inversión grande para un país pobre como el nuestro. Eso hay que decirlo. Tenemos que decir que hay un manejo y que se ha ido organizando todo el tema de recursos humanos. Aquí mismo, creo, en este programa, nosotros en algún momento vinimos y denunciamos que teníamos equipos de fútbol en las planillas de educación, que teníamos los jardineros de algunos exsecretarios que eran parte de la planilla, que teníamos, o sea, una cantidad enorme. Tenemos que reconocer que ha habido un avance significativo. Nosotros estamos monitoreando en los 18 departamentos del país la lista de docentes que reciben salario del Estado, y vamos, y así como doña Alba y otras personas, van a cada escuela a monitorear, a verificar si efectivamente están, y tenemos que reconocer y decir, hay orden. Claro, aquí el costo ha sido grande. Creo que aún para nosotros que nuestro rol no ha sido tan directo, recibimos amenazas, recibimos insultos a veces de estos malos dirigentes. Sin embargo, creo que, como usted lo decía, como hondureños tenemos que ser enérgicos, tenemos que ser fuertes, tenemos que alzar la voz. No podemos permitir que ningún aspirante a la presidencia en este momento quiera arrebatarnos lo que hemos logrado. Ha sido un avance muy importante, hemos logrado algo significativo y necesitamos avanzar, y ese es por eso que bueno, yo estaba recibiendo aquí mensajes de gente de varios lados que dice, apoyamos eso, queremos.
Ay, mire, tenemos departamentos en Occidente, por ejemplo, que de manera espontánea empezaron a levantar firmas. Y ya cuando tenían y ya hablan, dicen, nosotros vamos a levantar 300.000 firmas. Y salieron a los medios y dijeron, vamos a ver si algún candidato nos responde cuando lleguemos y le digamos, mira, aquí ya vemos 500.000 hondureños que respaldamos y queremos mantener el control del sistema educativo, estamos soñando con un futuro mejor para Honduras. Bueno, esperamos, como le digo, hasta ahora hemos hablado de manera informal con algunos candidatos, hemos hablado con sus cuadros, sabemos que por política de repente expresen, pero creo que lo más importante aquí es cómo nos unimos y cómo les decimos que el tema de educación, y yo insisto en eso, el tema de educación no es tema de ellos solamente, no es tema de dirigencia y es tema de un gobierno, es un tema de todos. A todos nos afecta el que Honduras no sea un país competitivo, por ejemplo, el que los niños no están en la escuela de clase, están en la calle y en la calle son presa fácil de los grupos delictivos y al final tenemos un problema de seguridad. Mire, no se ha hecho un estudio sobre eso, pero cuando uno revisa lo que ha pasado en los últimos años en educación versus cómo la violencia se incrementó, ahí vamos a ver que hay una relación directa, porque estos grupos aprovechan que los niños están en la calle, los padres andan trabajando, están en la calle y vienen y los reclutan para su... Y al final, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de que eso se esté dando? Así es que estamos en esa lucha, vamos a profundizar y vamos a hacer en las próximas semanas, como le digo, no es un tema de una organización, sí, es un tema de un grupo muy grande, así como usted lo dijo hoy, hay intelectuales, como le digo, diversos sectores que creemos que tenemos que mantener este proyecto educativo para beneficio del país. Por eso no sé qué me causa, lo único que sé es que no me siento bien. Yo no quiero caer porque tampoco queremos politizar el tema, esto va para todos. Pero cuando yo miro a los dirigentes magisteriales en las manifestaciones de este partido Libertad y Refundación, creyendo porque ellos les han prometido que van a derogar la Ley Fundamental de Educación, me preocupa. Yo estoy claro en mis convicciones democráticas. Si Libre concita la mayor voluntad del pueblo a respetar el triunfo de Libre, o a respetar el triunfo de Vieda, o a respetar el triunfo de Narrala, de Juan Orlando, de Aguilar, y de todo, de Orle Solís y de todos los que están participando. Pero en este asunto de la educación, cuando anda una dirigencia magisterial marchando por un partido, porque les han prometido que van a derogar la Ley Fundamental de Educación, a mí me genera repulsa e indignación. Claro. No permitamos eso. Permitir eso es truncarle la posibilidad a Cristian de que se haga médico. Permitir eso es truncarle la posibilidad a esta señora que sueñe que su hijo puede ser médico. Si esto continúa como hasta hace unos años, Honduras está condenada a reproducir, y lo digo con todo respeto, a muchas madres que se quedarán frustradas porque no ven a sus hijos progresar académicamente, ni coronar un título, ni un oficio con academia, ni un oficio con calidad. No permitamos, por favor, esas actitudes populistas. Yo llamo la atención y a la reflexión a Libre. Llamo la atención y la reflexión a Libre. Cuidado si por tratar de conseguir votos truncan estos esfuerzos que se están haciendo en educación. Y que evalúe el resto de gente, del resto de partidos. Una decisión de este tipo puede llevar al fracaso a cualquier partido. Exacto. Así como estamos los hondureños en este momento, de cabeza por la transformación de la educación, una actitud de estas puede llevar al fracaso a algún partido. Con la educación no se negocia, no se juega, se apoya, se aporta y se procuran los cambios, cueste lo que cueste. Vamos a la pausa. ¿Qué nos vas a leer, Cristian? Ok, me lo prometiste, ahora leerlo, como buen guajiquiro. Así es. Después de la pausa.
Cristian Mendoza, ¿cómo está usted? ¿Está preparado ya para leer? Ok, póngase rectecito. Y aquí lo escuchamos con atención. Buenos días, mi nombre es Cristian Bray, soy alumno de tercer grado y pertenezco a la Escuela 20 de Julio de la Colonia Vía Cristina. Estoy aquí para felicitar a todos los maestros, en especial a mi maestra de grado, Lidia Martínez, y les deseo muchas bendiciones a todos hoy y siempre. Gracias. Muy bien, Muy bien, lee. muy bien. Señora Alba. Cuéntame la historia de Alba, Carlos. Bueno, creo que doña Alba, al igual que muchos hondureños en el país, una persona de bajos recursos económicos, pero que ha luchado para poder salir adelante, ahora como madre soltera, tratando de que Cristian pueda tener una educación, y creo que esto debe de inspirarnos y también debe ser desafiarnos a lograr y a trabajar como hondureños para que las aulas estén abiertas, para que los salones de clase tengan maestros capacitados, tengan textos escolares, que puedan haber ambientes adecuados para acompañar estos esfuerzos de estos hondureños que, a pesar de las deficiencias, a pesar de las carencias, están ahí cada día cumpliendo con su responsabilidad. Miren qué frustrante es para un padre de familia que con sacrificios a veces compra uniformes, con sacrificio busca cada mañana qué darle de alimentar a sus hijos, y lo manda a la escuela y de repente encontraba los salones cerrados y se regresa. Qué frustración para alguien que está luchando. Entonces, por eso es todo este esfuerzo, para estimular estos ejemplos de estas personas. Ministro, usted que viaja por todo el país, ¿cuánta esperanza se ha generado con tener las aulas de clases abiertas entre los hondureños? Es impresionante, primero, reconocer que la mayoría de los docentes están conscientes que los cambios les dignifican a ellos también. Los cambios no son caprichos de la Secretaría de Educación, los cambios permiten dignificar al profesor. Por eso, de aquí a noviembre hay un proyecto Jugando por la Esperanza, que es un proyecto que va a promover el deporte, la cultura y el arte en las escuelas, volver a las escuelas alegres. Entonces, los 200 días de clase los vamos a cumplir el 23 de octubre, un mes antes del proceso normal del 30 de noviembre, de la mayoría de los centros educativos. Pero algunos me dicen, pero esa es una campaña. Claro que es una campaña para que todos los hondureños sepan, entiendan que hemos cumplido con lo mínimo 200 días de clase y que con esas aulas abiertas tenemos las posibilidades de gestionar fondos para reconstruir los centros educativos. Se sabe que los centros educativos de Honduras, la mayoría se han construido y reconstruido con fondos de cooperación internacional. Tenemos que decirle a los ciudadanos y a los amigos de la cooperación, estamos en condiciones de recibir la mano de ustedes, ya sea por una donación, por un préstamo, para reconstruir los centros educativos. Lo que decía don Carlos, que ellos nos han ayudado este año a asegurarnos que los textos escolares que ha comprado el Estado, también con fondos de cooperación y con fondos de donación, hayan llegado a la escuela. Antes los textos se perdían, y si, como va a pasar ahora, un gobierno a otro, y tenía alguna impresión que hacía alusión al gobierno anterior, ya no se entregaban, no se distribuían. Entonces, hemos decidido que los textos escolares tengan una estela maya, tengan una playa linda, y que tengan algo de Honduras, de manera que esas transiciones no sean tan abruptas, que el modelo morazánico me gustaba a mí, no que ahora esto, que lo voy cambiando. No se puede enfrentar a la educación como gobierno, sino como Estado. Y esos ejemplos de los que van sistematizando esto son evidentes. Por eso la necesidad de continuar con un proceso, que no necesariamente tenemos que ser nosotros. Un proceso es urgente y debe existir compromiso. Solo hay una condición. El aula tiene que estar abierta para que hablemos de derechos laborales, salariales, pero primero que hablemos del derecho a la educación del niño, donde el Estado es el tutor de la misma. Así debe ser, así debe ser. Sin aulas abiertas, ¿qué derecho tengo yo de andar exigiendo mejoras salariales? Ahora, la mayor parte de mensajes son mensajes de felicitación para el secretario de Educación Pública
don Marlon Escoto. La mayor parte. Buen día, ¿qué pasó en Langue? Valle, el 15 no desfilaron. ¿Qué va a ser ministro con esos maestros que no participaron? Bueno, concentrémonos en este asunto de estos 12 dirigentes magisteriales. Son los que están a punto de ser separados del sistema. La Secretaría de Educación suspendió sus licencias porque estaban fuera de tiempo, no acataron la disposición de volver a las aulas donde les correspondían y la Secretaría siguió el procedimiento de separación. Ellos fueron a la Corte, en primera instancia la Corte dio un recurso de amparo que suspendía el acto, pero en las últimas semanas la Corte ha emitido un fallo donde respalda la decisión tomada por la Secretaría de Educación. Por lo tanto, solo hace falta que la Corte evidencie y publique de alguna manera ese fallo y una vez teniéndolo, la Secretaría va a escalafón, separa del pago y hace la nota de cancelación final. Son 14 dirigentes magisteriales, muchos del PRIGMA, de Coprosuma también, incluyendo sus presidentes que ya no serán empleados de la Secretaría de Educación. Esto nos ha tardado más de un año, pero hemos dejado todos los espacios y hemos respetado todos los procedimientos que la legislación nuestra tiene, a tal grado que se llegó incluso hasta la Corte misma, y eso deja en evidencia y asegura y respalda las decisiones de la Secretaría de Educación basados en el derecho, pero en alguna medida subsanando parte de esta historia bochornosa que hemos tenido con esta dirigencia magisterial. Queremos saber si la prórroga para los maestros que estábamos preparados para meter papeles en el IMPREMA se va a dar. Yo creo que esta es una de las partecitas que debe ser sujeta a revisión. No sé. Sí se puede, pero le comento algo, porque en el contexto general de las posibles reformas, el primer señalado de estar en contra de la ley de educación fui yo cuando llego a la Secretaría de Educación y digo, las leyes no son permanentes y si hay algo que debe ser continuo de revisión en educación es su misma legislación. Todo el mundo está revisando su legislación, tenemos una ley. Entonces el Congreso pensó, el ministro está en contra de la ley. Nunca ha estado en contra de la ley, sino en el principio de la mejora permanente que una ley debe tener, que eso es universal y eso siempre lo voy a mantener. Gran parte de lo que hemos hecho en educación ha estado respaldado por el marco general de la Ley Fundamental de Educación y eso no se puede desconocer. Dediqué 6 meses de trabajo, Renato y telespectadores, para asegurarme qué pensaba la dirigencia magisterial, si de verdad tenían interés, y yo concluí, perdí 21 reuniones con ellos para asegurarme que no tienen capacidad de proponer, porque entre proponer y comprometerse hay un tema que se llama responsabilidad y no les gusta asumir responsabilidades, entonces nunca proponen, sino que van por la vía del caos, de la anarquía, del problema y como ya no queremos problemas y que los niños, entonces vamos y le damos. Entonces esas conquistas que le llaman ellos ahora, sí, son conquistas, pero han estado basadas en negarle el derecho a la educación a un niño, o sea, no son las más elegantes posibles. Conquistas pírricas. No son las más elegantes, aunque tienen un impacto y vale la pena que se mantenga en la discusión. En un momento propusimos como Secretaría de Educación ser intermediario de la reforma frente al Congreso al tener iniciativa de ley y tener un respaldo. Nunca se presentó ninguna iniciativa. Yo le concluyo aquí por qué cree que no se han hecho propuestas de reforma de IMPREMA y tampoco propuestas de reforma de la ley nunca se hicieron. Porque el Congreso Nacional las iba a recibir y seguro las iba a analizar y estoy seguro que parte de eso lo iba a enmendar, pero no quisieron ese paso porque había que hacer un reconocimiento político para que entiendan los agremiados a los colegios que no siempre sus intereses son los que permanecen, sino que intereses de cúpula. Al ir al Congreso, el Congreso recibirlo, el Congreso mejorarlo, habría que decirle gracias Congreso, y ese trago amargo para ellos no lo quisieron pasar. Era reconocer que Juan Orlando Hernández, el candidato del partido oficial, era uno de los promotores de eso. Entonces la dirigencia sacrificó a los maestros por primar sus intereses partidistas. Así es. Tiene razón Rafael Callejas, expresidente de Honduras, cuando dice que esos colegios magisteriales se convirtieron en partidos políticos. Los maestros deben saber hoy, y gracias por destapar esto, ministro, los maestros deben saber hoy, su dirigencia magisterial sacrificó las reformas, estas que anhelan ustedes a la ley del IMPREMA, para no reconocer que este Congreso era el autor de las reformas, para no reconocer que el candidato del Partido Nacional, que es diputado,
era parte de estas reformas. Sacrificó las reformas que le beneficiaban a usted para no aceptar lo que era el Congreso que las hacía. Y así, según ellos, según la óptica egoísta de la dirigencia magisterial, no perjudicar al partido al que pertenece. No darle mérito a otro partido, porque los méritos, según ellos, solo los debe tener un partido. Y darle méritos a otro partido significa, desde la visión egoísta de ellos, demeritar a su partido o resquebrajar a su partido. Pero, hombre, ¿y de qué están hechos estos dirigentes magisteriales de Honduras? Sacrifican a sus bases porque ellos se volvieron partidistas. Por no dar las gracias al Congreso, dijeron, no, sacrifiquemos mejor las reformas que pudieran beneficiar a los maestros. Debe saberlo la dirigencia, mejor dicho, debe saberlo la base magisterial, que urgen de renovar toda esa dirigencia que tienen. Vamos a la pausa y retorno con el comentario final de mis invitados. Doña Alba, muchas gracias. Usted ya vive en Tegucigalpa, ¿verdad? Sí. ¿Y va siempre a Guajiro? 2 veces ahí desde que me vino. Ah, muy bien. Hay que llevarlo. Gracias, Cristian. A seguir adelante. Y sueña con ser médico. Bueno, gracias, Carlos Un gusto, Hernández, de Transformemos Honduras, y al señor secretario de Educación, don Marlon Escoto. Muchas gracias. Gracias a usted, don. Mensaje final de unos 30 segundos, por favor, ministro. Saludar a los profesores responsables. No vamos a perder la alegría por la educación, no nos van a quitar la esperanza por trabajar porque un día Honduras tenga mejores indicadores educativos y que los niños como Cristian puedan cumplir sus sueños de tener formación y una herramienta para la vida y al final ser felices, porque es lo que buscamos todos en este mundo. Claro. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que tal vez un mensaje, Renato, a los candidatos presidenciales que piensan en Honduras, al pueblo hondureño, decirle que se sume a este esfuerzo para poder garantizar que este proyecto pueda continuar y podamos seguir soñando que es posible tener una mejor educación en Honduras. Muy bien, gracias a todos. Feliz Día del Maestro. Y si Dios lo permite, mañana a la misma hora, 7 de la mañana, en otro Frente a Frente.